Bueno, Listo, muchas gracias, José, creo que estoy grabando. Les decía que en realidad somos contados con los dedos de la mano personas profesionales en la geografía, geógrafos, geógrafas, que estemos haciendo también educación popular y que ustedes tienen acá a dos que hemos estado bastante cerca. Y bueno, aprovechando que Beto sacó su posgrado en Brasil, Brasil sin duda alguna sí tiene mucha gente geógrafa que hace educación popular, es decir, que lleva todo ese conocimiento que genera en la academia de una vez a trabajar con las comunidades, ¿verdad? Y es un poco lo que les quiero contar acá. Y bueno, esta es una iconografía de queridos amigos que luego se hicieron queridos amigos, los iconoclasistas, de los que nos hemos inspirado muchísimo en todos estos años y que bueno, cosas de la vida terminamos encontrándonos por ahí. Entonces, los temas de agenda que les traigo son tres, son bastante sencillos. Hablarles un poco, por si no conocen, sobre la propuesta político-pedagógica de la educación popular. Bueno, ahí claramente tienen a Paulo Freire, ¿verdad? De referencia. Un poco también sobre el programa Kioscos Socioambientales, que es un programa de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, donde yo trabajo, y este enlace, que es este intento, este Frankenstein que les voy a contar hoy de cómo hacer educación popular y geografía. De una vez les adelanto, yo por mucho tiempo pensé que no se iba a poder. Es decir, que yo creía que yo estaba haciendo educación popular y acción social y que por otro lado era profesor de geografía. Realmente lo que me he dado cuenta es que sí hay puntos de enlace y Alberto los mencionó ahora muchísimo y los voy a reiterar ahora ya pensándolos más en términos metodológicos. Entonces voy a concentrarme en esto. Ahora, antes de empezar a hablarles, quiero enseñarles dos gráficas que reafirman lo que estaba comentándonos Alberto. Esto es el número de acciones colectivas sobre temas ambientales desde 1994 hasta el 2013 en Costa Rica. Tiene fecha este gráfico del 2013 porque fue hasta el año de corte donde nosotros lo hicimos. Es interesante y Alberto puede también ayudarnos a profundizar acá. Es a partir del 2016-2017 que empieza a bajar la protesta en temas ambientales en Costa Rica. Ahora, las causas de que baje no las conozco, realmente no podría, tengo algunas hipótesis, pero hubo un pico muy fuerte y ustedes lo pueden observar acá en el 2013, 2010, 2011, en realidad a partir del 2009, si ustedes lo notan. Recordarán ustedes que en Costa Rica ocurrió algo bastante fuerte en el 2007-2008, que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y podemos más o menos datar que, bueno, ustedes ven que es bastante similar, digamos, las acciones de protesta, pero es a partir del TLC con Estados Unidos que la conflictividad socioambiental en Costa Rica se agudiza, ¿verdad? Y hay bastante, digamos, investigación al respecto y nosotros lo logramos evidenciar en campo, ¿verdad? Algunos de los conflictos socioambientales, como bien lo mencionaba Beto, conflictos por el agua ante la expansión inmobiliaria en Guanacaste. Ustedes tienen la primera imagen, que es las luchas comunitarias de Sardinal. A mí, sinceramente, me paran los pelos ver así señoras, chiquitos, ¿verdad? Ahora que está por ahí Raquel, también las protestas en Pocora, en la lucha por el agua contra la contaminación por las piñeras, luchas por la tierra, ¿verdad? De familias campesinas que están buscando tierra para poder trabajar, que son constantemente amenazadas de desalojarles para construir proyectos, digamos, de varios tipos. ¿Verdad? Y las luchas indígenas que en este país ya no se pueden invisibilizar más después de dos asesinatos como los que hemos vivido de Sergio Rojas y Jerry Rivera, ¿verdad? Esta imagen hace referencia a la lucha de los Briris de Talamanca contra Red Mass, que de hecho es un cuestionable mecanismo de compensación por cambio climático, ¿verdad? Que Alberto mencionó. Y estas imágenes en realidad son parte, digamos, del trabajo que hemos hecho desde Kioscos Ambientales, que es un poco ante esta situación que está pasando y que sobre todo, como les decía, a partir del TLC con Estados Unidos toma mucha fuerza, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como universitarios, como comunidad universitaria? ¿Sí? ¿Y desde dónde se puede trabajar? Entonces, la Universidad de Costa Rica tiene tres pilares fundamentales que son la docencia, que son las clases que ustedes se forman, ¿verdad? Estudiando una carrera y tienen profesores y llevan cursos y tal. Pero la universidad también hace investigación, ¿verdad? Ustedes han visto ahora con esto del COVID, la investigación que ha hecho
el cloromiro picado, importantísima, las investigaciones sociales también que se hacen, es parte del trabajo fundamental que realiza la universidad, y está la acción social. La acción social es cuando la universidad brinda sus servicios, sus conocimientos para trabajar con las comunidades. Aunque ustedes no lo crean, así como hay diferentes formas de hacer investigación, hay muchas formas de hacer acción social, ¿sí? La típica forma de hacer acción social es sin duda el extensionismo, ¿verdad? Que en realidad es así como cuando Alberto mencionaba que todo el mundo cree que ambiente es, o sea, solo se puede entender desde el desarrollo sostenible. Hay mucha gente que cree que acción social solo se puede hacer desde el extensionismo, ¿verdad? Puede tener muy buenas intenciones y tal, pero de pronto no se ha problematizado, digamos, de otras formas de trabajar con las comunidades. Antes de eso, entonces, si pudiéramos categorizar los conflictos socioambientales de este país por temas, podríamos hablar de estos principales seis, ¿verdad? Conflictos socioambientales por monocultivos, principalmente piña, banano, palma y cacao, y caña, perdón, por actividades extractivas, como lo mencionaba Alberto, hidroeléctricas, mineras, por ampliación de la red de transportes, hablo de carreteras, puertos, aeropuertos, ¿verdad? Puentes, como lo quieran ver. Megaturismo, como un modelo que se promueve principalmente, un modelo de turismo de masas y de sol y playa en la costa pacífica de este país. Privatización de la biodiversidad, que no solamente tiene que ver con estas falsas soluciones al cambio climático, sino también con toda la bioprospección, biopiratería y todo este asunto, digamos, de la propiedad intelectual en las plantas medicinales, etc. Y la urbanización y nuevas zonas económicas, que llegó a ser en algún momento un tema bastante fuerte de conflictividad. Y si ustedes ven, si lo pudiéramos regionalizar de alguna manera, las zonas rurales son sin duda donde existe mayor presencia de casos de conflictividad socioambiental. No quiero decir que en la GAM no hayan, pero en definitiva, y tiene que ver, ahora que hablaban, Alberto, de, ¿verdad? Que cuáles son como sus áreas de interés, tiene que ver con un sentido de territorialidad. Es ante la territorialidad, ante ese sentido de pertenencia que la gente tiene, que es capaz de tirarse a la calle y defender lo que sienten que es suyo. Y eso, sin duda alguna, es un detonante de conflictividad, que es muy distinto a la territorialidad urbana, ¿verdad? Podemos conversar al respecto, pero es un poco lo que hemos estado observando. Entonces, quisiera empezar hablando ante este panorama que tenemos, que es una Costa Rica que si bien se proyecta como verde y excepcionalmente verde, como decía Alberto, es una Costa Rica que ustedes bien conocen, llena de conflictos de corte socioambiental, con comunidades que están cansadas, hartas, preocupadas, asustadas, como lo queramos ver, sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Que sean procesos de cercamiento, sean procesos de privatización, sean procesos de despojo inclusive, ¿verdad? De los bienes comunes o de sus recursos naturales que tienen acceso. Entonces, frente a eso es que la universidad, desde un programa, voy a hablar, es el programa de kioscos, apuesta por trabajar y acompañar a esas comunidades para que encuentren alternativas y sobre todo que se pueda fortalecer la organización de estas comunidades para que puedan enfrentarse a esto que conocemos como conflicto socioambiental. Y ahí la pregunta central es, ¿qué rol toma en esto la educación? Ustedes son colegas que ya están o a punto de graduarse o están en media formación para ser docentes de la enseñanza de los estudios sociales. Entonces, posiblemente han escuchado hablar de este concepto, que es la educación popular, ¿verdad? Ustedes tienen dos imágenes que son, digamos, representativas de un encuentro de cartografía participativa en la zona norte. Si ustedes ven a la izquierda, eso es una línea del tiempo con presidentes de Costa Rica y la gente de las comunidades contaba lo que vivieron en sus comunidades en cada una de esas administraciones. Les cuento, por si les interesa, a ustedes que son más también tirados por la historia, fue interesantísimo lo que la gente iba diciendo. Este es Wilber Gómez de la comunidad de Paraíso de Zigzaola, esta es una señora de la comunidad de Caño Negro. Y aquí ustedes pueden ver a la derecha señoras de Paraíso de Zigzaola, una señora Bribri de Talamanca, una señora también de Zigzaola y de Caño Negro, escuchándoles, ¿verdad? Y de fondo unas cartografías participativas que elaboramos en la zona norte frente a el subregistro
de fincas con piña. Ese es otro tema también importantísimo, ¿verdad? O sea, hay subregistro de conflictos socioambientales. Entonces también hay como bastante trabajo que hacer y hay que hacerlo en definitiva con la gente, ¿verdad? Es con la misma gente. Entonces por eso la apuesta de trabajar desde la educación popular. No les voy a dar aquí una clase de educación popular, les recomiendo un video, de hecho, de un taller de educación popular que estamos dando desde el proyecto y desde Kioscos, donde Oscar Jara Holiday, que es uno de los más importantes exponentes de la educación popular en este país, hace un recuento, ¿verdad?, de la historia de este, ni siquiera podemos hablar que es una técnica o una actividad, es un paradigma. Él habla incluso de una forma de vida, de pensar la educación como una herramienta para transformar el mundo, ¿verdad? Y eso va a tener una serie de características bastante importantes. Una es que, en definitiva, es una educación que se piensa para emancipar, entonces tiene que ser necesariamente crítica frente a la opresión en sus grandes dimensiones, llámese capitalismo, llámese patriarcado, llámese como sea, ¿ok? Un compromiso ético-político, es decir, hago esto, soy educador porque realmente creo en esto, ¿sí? O lo hago porque, no sé. Y sobre todo hay un afán en promover, en incentivar la esperanza frente a un mundo desesperanzador que cada vez más ya no queremos tener ni redes sociales porque solo vemos cosas que nos quitan la esperanza. Cómo la educación tiene un rol político, histórico, fundamental en dar esperanza al mundo, ¿verdad? Y esa es como la gran pregunta y el gran planteamiento que hace la educación popular, que no solamente es en las comunidades, definitivamente en las aulas. Tenemos que dar esperanza en las aulas. Entonces les puse por acá una frase: la educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de las personas como seres vacíos, a quienes el mundo llena con contenidos. No puede basarse en una conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en las personas como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. Y ese proceso de concientización del mundo es el elemento para mí fundamental de la educación popular, ¿verdad? Y es a partir, digamos, de este principio que lo vamos a tomar como referente para poder trabajar con las comunidades. Y cuando hablo de esto, entonces estoy pensando en procesos que pueden tomarse sus años. Estamos hablando además de un respeto profundo por la cultura sin desproblematizarla, es decir, se problematiza cuando hay que problematizarla, pero se parte de un profundo respeto por la cultura de las personas de las comunidades y sobre todo por su tiempo, el tiempo que están disponiendo ante este proceso y además un compromiso muy grande por sus causas, ¿verdad? Es como mucho a partir de ahí que se trabaja desde la educación popular. Y bueno, yo les pongo ahí a Paulo Freire. Posiblemente ustedes han escuchado hablar de la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la educación como práctica de la libertad. Posiblemente también han escuchado sobre la relación de Paulo Freire con la teología de la liberación. Además, el surgimiento de la educación popular en un contexto de una América Latina bastante compleja, con dictaduras militares, con procesos de guerrillas, pero además con reformas agrarias y con una insurgencia comunitaria bastante fuerte. Es en ese contexto, en esa América Latina, ¿verdad?, de hace mediados del siglo XX, que surge una propuesta, posiblemente la propuesta pedagógica más importante que América Latina le ofrece al mundo, que es la educación popular, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque cuando uno participa en actividades de educación popular, siempre se habla de la pedagogía Waldorf y siempre se habla de la pedagogía Montessori, ¿verdad? Que son estas grandes propuestas constructivistas y tal, pero ¿dónde está la educación popular? América Latina le ofreció al mundo una propuesta que vincula lo pedagógico con lo político. Y eso es fundamental tenerlo presente. ¿Okay? Pues frente a ese, digamos, gran interés por la educación popular es que surge un programa como Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, en cómo este conocimiento que se construye desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, desde las artes, se puede poner en diálogo con el conocimiento de las comunidades. Nunca partimos de que la universidad va a ir a llevar el conocimiento
a las comunidades. La universidad pone en diálogo su conocimiento con el conocimiento y los saberes que las comunidades tienen, en un diálogo que incluso, no sé si han escuchado ustedes hablar de Boaventura de Sousa, pero él habla de un diálogo ecológico de los saberes, ¿verdad? Habla de un... Ahora, podemos hacer otro día una sesión sobre diálogo de saberes porque también es importante el rol de la problematización, ¿verdad? Es decir, si estamos, por ejemplo, en una comunidad que tiene una cosmogonía ancestral tan profunda como los bribris, que entienden el mundo desde el Swa, ¿verdad? Que es desde la construcción de Cibú, Iriria, y es toda una cosmogonía a partir de figuras, digamos, mitológicas o como le quieran llamar. Hay un tema ahí dentro de mi ética de también cómo pongo a dialogar mi mundo con este mundo y no impongo mi mundo frente a ese mundo, ¿verdad? Que es uno, digamos, de los grandes retos que hay en la educación popular y en el trabajo con las comunidades. Entonces, desde Kioscos, trabajamos principalmente desde la educación popular, que ya la hemos ido volviendo mucho más compleja, es decir, no solo educación popular, sino que utilizamos otros paradigmas, el fortalecimiento de la organización comunitaria, pero específicamente en comunidades rurales y específicamente en comunidades rurales que están enfrentadas ante conflictos socioambientales. Estamos hablando de comunidades que están organizadas contra piñeras que están fumigándoles la casa, literalmente, o las escuelas. Estamos hablando de comunidades que les desviaron el río para generar un embalse hidroeléctrico. Estamos hablando de comunidades que de repente les privatizaron el acceso a la playa para poder ir a pescar porque un hotel se cree el dueño de la playa. O estamos hablando de comunidades que cada semana les llega un chisme de que mañana los van a desalojar. ¿Sí? Estamos hablando de comunidades sumamente vulnerabilizadas, comunidades que normalmente se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema, y que en definitiva no tuvieron acceso a educación superior, si acaso una, dos, tres personas, ¿verdad? Y es con esa gente con la que se trabaja y es con esa gente con la que se inician procesos que nosotros llamamos socioeducativos, donde buscamos fortalecer las herramientas, ¿verdad? Comunitarias organizativas que tienen. Y eso lo hacemos a partir de la multi-inter-transdisciplinaridad, ¿verdad? Es decir, desde las distintas disciplinas del conocimiento. En Kioscos, por lo menos, somos principalmente cientistas sociales, ¿verdad? De historia, geografía, antropología, psicología, ciencias políticas, trabajo social, sociología, y no sé cuál se me olvida. Pero son desde las ciencias sociales principalmente y, y a veces hemos tenido colaboración de las ciencias naturales, principalmente biología o ciencias ambientales. Es un programa que tiene ya 12 años de trabajar, por lo menos en 53 cantones. Hemos tenido presencia en más de 100 organizaciones comunitarias. También hemos intentado articular la docencia con la investigación. Como bien lo mencionaba antes, José, hay proyectos hermanitos de Kioscos que son de investigación, que trabajamos en conjunto, ¿verdad? Pero sin duda ha sido un proceso de ya más de una década de ir evidenciando situaciones y realidades de una Costa Rica que no se están diciendo. Porque, como lo decía Alberto, el discurso hegemónico y dominante es una Costa Rica de paz, una Costa Rica verde, una Costa Rica sin conflicto. Y lo que nos estamos dando cuenta cuando salimos a las comunidades es que la conflictividad es sumamente fuerte, pero otro asunto es la visibilización de esos conflictos. Y ahí definitivamente la acción social tiene, digamos, un rol bastante importante que hacer. Y ya ahora sí, voy a ir aterrizando a la propuesta más pedagógica, porque si bien uno pensaría que la educación popular desde la universidad, pues sí, la debería hacer gente de trabajo social, gente de psicología o gente de educación como ustedes. ¿Qué pasa si un bichillo raro como Alberto o como yo queremos hacer educación popular? O Alexia, que anda por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se hace educación popular desde estas otras disciplinas que no necesariamente han estado vinculadas? O más bien, ¿qué le puede ofrecer
una disciplina como la geografía a la educación popular. ¿Sí? ¿Qué le podemos dar a esto, digamos, que ya de por sí viene sucediendo en las comunidades y en esa relación universidad-sociedad? Justo ahí ustedes ven a la izquierda es un análisis de los distintos y las distintas diputadas de la Asamblea Legislativa, y ahí los están clasificando. Eso es un grupo de personas de distintas partes del país que se llama SACO, Saberes Comunitarios, y ahí están clasificándolos por de derecha, de izquierda, de ultraderecha, conservadores, socialdemócratas, ¿verdad? Ahí, como cada quien iba imaginando, los iban clasificando, digamos, como para ir entendiendo la composición del plenario legislativo. Eso fue un taller bastante bonito. Y a la derecha es un taller de semillas en una empacadora de una toma de tierras en Palmar Sur de Osa. Ahí nos vemos, ¿verdad? Con gente de las fincas de Palmar Sur. Y este taller de semillas surge después de la tormenta Nate. Después de la tormenta Nate, nosotros les preguntamos a la gente, bueno, ¿y en qué les podemos colaborar como proyecto, como universidad? Vea, la verdad es que ahora la tormenta nos dejó la tierra desbaratada, ¿verdad? Y vamos a tener que esperarnos casi que un año para que el MAC nos traiga semillas. Y es como, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces buscamos a un amigo que es Henry Picado para que nos diera una capacitación sobre semillas, sobre bancos de semillas, sobre santuarios de semillas, y la gente empezó a intercambiarse las semillas hasta que se convirtió, digamos, como en una, yo diría que en un ritual político, ¿verdad? La gente en todos los talleres lleva sus semillitas para compartirlas. Y no es solo como por la cuestión cliché de, yo mi semillita, la gente tiene realmente una convicción, una militancia con el tema, ¿verdad? Que es la soberanía alimentaria que lo mencionaba antes Alberto. Entonces, luego de mucho tiempo trabajando desde la educación popular, me di cuenta que la geografía le puede ofrecer mucho a las organizaciones comunitarias la noción o el fortalecimiento de el territorio y la territorialidad. Precisamente por eso que mencionaba en la mañana Carlos Granados, es esta capacidad que tenemos desde la geografía de vincular lo natural con lo social, ¿verdad? De poder, por ejemplo, en una toma de tierras, entrar en diálogo con las comunidades campesinas y decirles, mirá, es que ustedes viven en un delta. Uy, ¿qué es eso, Checho? ¿Qué es un delta? Bueno, vamos a sacar papelógrafos y vamos a ver qué es un delta. Checho, ¿qué es eso? Una falla tectónica. Es que dicen que tembló por una falla. Bueno, vamos a ver qué es una falla tectónica. Y empezar ese diálogo tan rico, ¿verdad? O para ustedes, ¿qué significan las esferas de piedras del diquís? Empezar a ver este amarre de, de la territorialidad de los elementos naturales, sociales, de esta relación social-naturaleza, es un aporte bastante importante que da la geografía y la comprensión de lo socioambiental, sin duda alguna, ¿verdad? El entender lo ambiental y lo social como indisoluble, como algo que está completamente en un continuum que no se puede separar, es sin duda algo fundamental que se le da, que si bien muchas veces el rol, digamos, desde la geografía en un taller, en una comunidad, puede ser técnico, eso técnico forma parte de estos procesos de educación popular. Es decir, si yo invito a Alberto a una comunidad en Turrialba, donde yo estoy haciendo un proceso de educación popular, le digo, Alberto, es que la gente tiene muchas preguntas sobre qué es plan de descarbonización, sobre qué es esto de, ¿verdad?, de ecomarketing. Pues Alberto va y hace su presentación, ¿verdad? Y vamos desde un diálogo construyendo un fortalecimiento, ¿no? Del discurso de la gente para que la gente luego, es que eso es parte del ecomarketing, eso es parte, bueno, ¿verdad? Eso es como lo bonito, digamos, de cómo se genera este diálogo de los aprendizajes y de los saberes y el conocimiento. Y sin duda alguna, que yo creo que igual no me va a dar tiempo, pero no importa, ahí se los puedo enviar. Una de las principales herramientas que la geografía le puede ofrecer a la educación popular y que lo ha estado haciendo no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina y en el mundo en general, es la cartografía participativa. Y yo creo que ahí, digamos, es bastante interesante cómo desde la geografía podemos aportar en estos procesos y cómo la cartografía se convierte en una herramienta que permite visibilizar, permite denunciar,
pero sobre todo permite comprender lo que está sucediendo en los territorios para la gente. La gente misma se entera, mira, yo no sabía que a la par de la casa teníamos la piñera y que la piñera era tan grande. Ahora viéndola en el mapa me di cuenta que la piñera era enorme. O mira, yo no sabía que vivíamos a 500 metros del humedal. O yo no sabía que desde arriba yo vivía atrás de Sonia, dice Grace. Porque, claro, si no lo veía desde arriba, Sonia tenía que dar un vueltón para llegar a la casa de Grace. Pero lo vio desde el mapa y se dio cuenta que eran vecinas de patio, por decirlo así. Esa mirada espacial es bastante interesante cuando se logra poner en diálogo con las comunidades. Y voy a dejarlo por acá para que me dé tiempo para conversar, pero en principio un poco eso era lo que les quería contar. Actualmente estoy trabajando claramente desde lo virtual, que es bastante complejo, este proyecto acompañando a este grupo de comunidades que son de la zona de Siquirres, de la zona de territorio Bribri de Talamanca, paraíso de Zigzaola, eso en el lado del Caribe, pero también forman parte de Longomay de Pérez Celedón, que es más la lucha contra las hidroeléctricas. También forman parte de la zona de Guasimal de Punta Arenas, que también es la defensa del agua y la defensa de los ríos. Y también forman parte de la zona de Guatuso, que es mucho, en definitiva, la lucha, digamos, contra la expansión piñera. Y este grupo se llama Saberes Comunitarios, SACO. Es un grupo de líderes y lideresas y lo que se busca es generar multiplicadores metodológicos y que sean estas mismas personas las que puedan elaborar procesos de educación popular en sus comunidades. Y desde ahí estamos intentando hacer una comprensión de la conflictividad socioambiental en Costa Rica para poderlo visibilizar, ponerlo, digamos, también como una nota más, digamos, en la discusión política y académica. Lo voy a dejar por ahí. Entonces, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profe, por venir y compartir con nosotros. Ahora iremos a la sección de preguntas. Ya saben, pueden formularlas por vía del chat, pueden activar su micrófono y también levantar la mano por cuestiones de orden, si quisieran así. Entonces, ahora les doy el espacio a ustedes. Buenas tardes, profesor. Espero se me escuche. Sí. ¿Te escuchas bien? Sí. Ok, excelente. Profe, no, primero, excelente presentación y un gusto volverlo a escuchar y ver, aunque sea en esta forma virtual. Excelente charla. Y, profe, yo tenía dos preguntas, o una muy puntual, y es referente a, desde su experiencia comunal y participativa, cómo se ve lo que es referente ya al choque generacional, es decir, cómo entra en juego esto de las edades, y también quería saber más acerca del género, cómo también la cuestión de género puede ser un factor partícipe en estos estudios. Gracias. Gracias, Jason. Qué tema. Esto es como más hablarlo ahí entre colegas, porque de pronto pueden ser temas bastante complejos. A ver, sí, es interesante. Yo me he enfrentado a adultocentrismo, pero más antes. Cuando yo empecé a trabajar en kioscos tenía 23 años. Ahora no les voy a contar la edad que tengo. Pero antes sí, definitivamente me enfrentaba, digamos, a casos de adultocentrismo. Pero es muy interesante porque vieras que yo no sé si es a través del mismo diálogo con la gente y la sencillez y la humildad con la que hay que llegar, porque yo creo que si llegas así desde un lugar muy prepotente y arrogante, cualquiera, por más, no, ni siquiera tiene que ser una brecha generacional, no vas a establecer muchas redes de confianza. Pero si vos llegas muy claro en tu compromiso, en qué es lo que vas a hacer ahí, y además, y creo que eso es algo fundamental que da Freire y la educación popular, el reconocer cuando no sé algo. Yo creo que eso, ¿cómo nos cuesta principalmente a los colegas docentes reconocer cuando no sé algo? Y eso es valioso, eso es valiosísimo. Cuando vos llegas a las comunidades y reconoces también eso, y además sos muy claro,
transparente en tu trabajo y en tu vinculación, eso genera muchas redes de confianza. Y esas redes de confianza permiten generar un grupo con el que vos podés trabajar. Eso, digamos, por un lado. Entonces, sí puede haber un choque generacional. Yo pensaría, digamos, como desde la experiencia de kioscos, que yo a ustedes no los mandaría al agua, así de golpe, sino que habría un proceso, digamos, un poco mediado, donde el docente acompaña un poco, digamos, y luego ya ustedes se pueden empezar a mandar solos. Eso es una opción, pero también ustedes se pueden mandar solísimos. Raquel, aquí la tengo al frente. Raquel es mandadísima trabajando con comunidades, ¿verdad? Ella se mandó hacia el agua sola y está haciendo educación popular desde hace años, ¿verdad? De hecho, Raquel es la que nos podría contestar esa pregunta 2 sobre el género, porque yo como hombre no he tenido ese problema definitivamente. Creo que las que pueden tener muchísimo problema para trabajar en comunidades sumamente machistas son las mujeres, ¿verdad? Más bien yo le voy a pasar la palabra a Raquel. ¿Cuál fue la pregunta en concreto sobre lo del género? Que cómo, es que Jason me pregunta a mí que así como el choque generacional, si es un tema o no, si el género es un tema o no a la hora de trabajar con comunidades. Uh-huh. Sí, bueno, el tema del género siempre es un gran tema, sobre todo cuando uno trabaja en comunidades rurales, porque tal vez son comunidades en las que el machismo está mucho más marcado, ¿verdad? No todas, pero generalmente. Yo he trabajado, sí, desde hace mucho tiempo con educación popular y entre otros, y siempre por lo general soy la única mujer, siempre mi equipo de trabajo son como todos hombres y yo de mujer. Pero entonces nosotros, o lo que ellos siempre me han dicho es, Raquel, ocupamos que usted tome la palabra, que usted sea partícipe de las actividades y que les dirija, como una forma de empoderar a las otras mujeres a que se incluyan, o mejor dicho, a invitarlas a participar de estos procesos, porque tenemos que fomentar la idea y promover de que esto es los problemas, cualquiera que sea, no se solucionan en una mesa de hombres o solo de mujeres, o que hay temas que le atañen solamente a un sector, sino que lo hacemos pues todos juntos. O sea, no vamos a llegar a ninguna solución sin las mujeres y no vamos a llegar a ninguna solución sin los hombres. Entonces, así es como nosotros lo hemos, al menos yo lo he trabajado, y en realidad es que en toda mi experiencia de trabajo, yo siempre, casi siempre soy la única mujer entre los hombres, y después con el tiempo, o sea, con los años, se empiezan a incluir nuevas. Pero eso hay que entenderlo, que esas cuestiones son cuestiones de procesos de años, ¿verdad? Pero que no es que porque hoy yo fui y invité a unas compañeras a una reunión y mañana no fueron, ya no hay que invitarlas porque a las mujeres no les interesa. Es que hay un montón de cargas y de prejuicios que además las complican todavía más. Gracias, Raquel. Yo también añadiría, antes de darle la palabra aquí al moderador, a Primo, que sí, por lo menos en la experiencia de kioscos, sí hemos vivido de todo y el acoso es bastante, digamos, también parte de los temas. Y lo importante ahí es como grupo que está ahí acompañando, mediando, fortaleciendo, facilitando comunidades que tengan protocolos muy claros, ¿verdad? Frente al hostigamiento al abuso y al acoso sexual. Eso es importantísimo, que se esté claro, ¿verdad? Que es digamos, como bastante fuerte y sí, sin duda alguna, digamos, es un tema, pero no solamente el género, o sea, la violencia también puede ser por tratar temas como los que tratamos, ¿verdad? Que no le hace mucha gracia al terrateniente, no le hace mucha gracia al piñero, no le hace mucha gracia al empresario, y también hay violencia ahí, digamos, que se puede emplear. Perfecto. Muchas gracias a Raquel por su participación, por sus aportes y al profe por sus respuestas. Más para hallar un poco el orden, seguía el compañero Bernie Usaga y después tenemos al profe Alberto. Bueno, buenas tardes, profes. Muy interesante lo que es el concepto de educación popular. Se me hace muy diferente
a lo que he venido viendo en lo que es la U, ¿verdad? De lo que es educación. O sea, me agrega otra perspectiva un poquito más de cómo ver esta realidad, cómo se asocia con las comunidades, pero mis preguntas son dos. O sea, ¿existen otras instituciones, además de la UCR, que se atrevan a hacer este diálogo en el cual pues compartan conocimientos? Y también como futuro docente, digamos, de secundaria, existe la posibilidad de mezclar uno con lo que vendría siendo la educación popular, ¿verdad? Y gracias, por la exposición. Gracias, Bernie. Bueno, Bernie fue estudiante mío en geografía urbana y rural. Yo trato, Bernie, de meter un poco de educación popular en mis cursos, sobre todo en escucharles y en validar el conocimiento de todas y todos. Es decir, eso es un criterio fundamental de la educación popular, es un respeto a la persona y al conocimiento de esa persona. Y sin duda alguna, un rechazo a toda aquella jerarquía elitista de que es el docente el único que posee el conocimiento y el estudiante es un pichel vacío al que se le echa información. Eso se llama educación bancaria. Y la educación bancaria es sumamente criticada desde la educación popular. Es importante que existen, esto para ver y para todo el mundo, pedagogías críticas que si bien no son educación popular, hacen una crítica a la educación bancaria. Entonces, por ser profe de estudios sociales, no significa que vas a ser educador bancario, ¿verdad? O sea, está el constructivismo, están las pedagogías críticas, están todas estas, digamos, diversas pedagogías que lo que buscan es que a partir de la experimentación o el diálogo, el fortalecimiento de habilidades y cualidades, y que la persona, digamos, pues se eduquen en conjunto, ¿verdad? Eso, digamos, por un lado. Y aparte de la Universidad de Costa Rica, en general, la UCR y la UNA tienen este tipo, digamos, de programas y proyectos de trabajar con comunidades, pero en Costa Rica, quien inició esto fue CEP Alforja, el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja. De hecho, Oscar Jara y Laura Vargas, que son parte, digamos, de los fundadores del CEP Alforja, estuvieron cerca de Paulo Freire, ¿verdad? Entonces, el CEP Alforja es uno. Y el otro, Bernie, es el Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, que está aquí en Sabanilla. De hecho, yo soy vecino del DEI, que trabaja desde la teología de la liberación y la educación popular con diversas organizaciones. Ellos ni siquiera le llaman de América Latina, le llaman de Abya Yala, porque están entendiendo América Latina desde la ancestralidad, ¿verdad? Hay una crítica muy fuerte a la modernidad, de la imposición, digamos, como Estado-nación, y se habla más de un Abya Yala, territorio de sangre, digamos, donde los Guna Yala son un centro importante, digamos, ahí cultural. Entonces, el DEI, Alforja y universidades públicas. Si se me va alguna, ahorita me acuerdo y te las digo. En principio, estas tres son bastante importantes. Ok, muchísimas gracias, profe y Bernie, por su pregunta. El que tiene la palabra ahora es el profesor Alberto Gutiérrez. Quiero formular una pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar a Checho por esta exposición. Creo que realmente lo que él nos expuso, digamos, de este intento por poner en diálogo educación popular y geografía, no son muy pocos los que lo han hecho, por lo menos en Costa Rica. Entonces yo creo que estas reflexiones son valiosísimas porque son reflexiones que surgen a partir de una práctica que Checho ha tenido ya por varios años, ¿verdad? Y tengo un par de preguntas que quisiera hacer, y es que me parece que es una exposición sumamente pertinente porque justamente en este momento en que estamos en un proceso de crear una licenciatura en enseñanza de estudios sociales en San Ramón, justamente de las propuestas que nos han hecho los asesores del CEA es de que trabajemos con esta idea o bajo este paradigma de la educación popular, ¿verdad? Entonces, creo que, o más bien la pregunta es, ¿de qué maneras, Checho, imaginas que se puede diseñar una licenciatura en enseñanza de estudios sociales a partir de este paradigma? Y bueno, ya hablabas, digamos, de la relación entre educación popular y geografía, pero tal vez sí te podías referir un poco a la relación entre educación popular y la enseñanza de los estudios sociales, ¿verdad? Entonces,
de qué maneras podemos imaginar, en este caso, un programa de licenciatura, digamos, diseñado a partir de esos marcos, ¿verdad? Gracias, gracias, Beto. Sí, sí es cierto. Esto de la licenciatura me tiene muy emocionado, igual que a ustedes, me imagino. Y es muy interesante esto que cuenta Alberto, porque ahora yo mencioné la educación popular y yo les decía que existen otros paradigmas, ¿verdad? Un paradigma importantísimo que también nos ofrece América Latina es la investigación acción participante o la IAP, ¿verdad? Y ahí, así como Paulo Freire está en la educación popular, hablamos de Orlando Falsborda, el colombiano, en lo que es la investigación acción participativa. Yo pensaría, y de hecho quienes han estado conmigo en ambiental y en urbano y rural, yo lo que hago mucho en mis cursos, Beto, es que escojo una comunidad y se va a hacer trabajo en comunidad, ¿verdad? Principalmente a través de entrevistas, lo que sobre todo hacen, y ese producto que se genera se devuelve a la comunidad. Y como los chicos llevan el curso solamente por un semestre, ellos no pueden sostener un proceso de educación popular. Entonces se aproximan a un proceso que el docente está sosteniendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo ya tengo como 4 años en la península de Osa trabajando y llevo cursos y los cursos van, es decir, digamos que la generación de primo quedó en algo específicamente que trabajaron en la comunidad de Rancho Quemado, quedaron ahí. Entonces sale este grupo y viene una nueva generación, yo entro en diálogo con los actores locales, en qué seguimos trabajando. Entonces ya trabajamos por allá en Rancho Quemado, mira los oreros en la península allá en Draque. Entonces se va generando desde la docencia un proceso. Yo lo que pensaría es que los cursos que se imaginen desde una lógica de educación popular, el docente tenga claro un proceso de vinculación comunitaria. Por ejemplo, vos que tenés mucho la vinculación con comunidades que están enfrentadas a conflictos por hidroeléctricas y que vos sostengas ese proceso, yo te recomiendo así, los procesos no duren más de 5 años, es decir, que quinquenalmente estés cambiando de comunidad y que lleves, y serían 10 generaciones, no sé cuántas, a que estén acompañando, digamos, con vos el proceso y así los estudiantes se acercan a la educación popular, adquieren herramientas de trabajo con la gente. Mucho de adquirir herramientas del trabajo con la gente es que en la U estamos muy acostumbrados a hablar con un lenguaje muy académico, que luego llegamos a las comunidades y no entienden ni papa, ¿verdad? Entonces es mucho empezar a generar ese diálogo que es necesario para la vida en general y sobre todo también para encontrarle utilidad a lo que estamos haciendo en la universidad. Porque a veces estamos en la U haciendo cosas y decimos, ¿y esto de qué me sirve en la vida? Pero luego estamos en la comunidad y decimos, mira, aquí me sirve hacer aquel mapeo que me habían enseñado en tal curso, me va a servir aquí hacerlo con la gente. ¿Verdad? Entonces también en ese sentido yo lo pensaría. Ahora, con la enseñanza de los estudios sociales, me parece que ustedes tienen una gran ventaja frente a Alberto y a mí, y es que ustedes ya tienen una formación en la educación. Ustedes ya tienen, digamos, bases en pedagogías, en didáctica, ¿verdad? Y de hecho sé que no es nuevo Freire para ustedes, ya han escuchado hablar de Paulo Freire. Entonces digamos que ahí tienen una ventaja bastante grande. Pensaría yo que, bueno, Alexia ha trabajado también en educación popular, Alexia desde el centro jesuita, ¿verdad? Entonces ahora le voy a pedir a Ale que nos cuente un poco su experiencia, porque Ale es historiadora, una historiadora haciendo educación popular, ¿verdad? Y nosotros somos geógrafos haciendo educación popular. Pero para mí la memoria histórica es chivísima, trabajarla con la gente. Es de las cosas más lindas, ¿verdad? Trabajar líneas del tiempo de memoria histórica, desde cuándo fue que se generó esta comunidad, todos los viejitos y tal. Y ustedes, bueno, los de Urbana y Rural lo trabajaron mucho en Rancho Quemado, trabajaron memoria histórica, ¿verdad? Y eso es bastante bonito, digamos, y ustedes ahí, hay algo que se habla mucho de la educación popular, que es triangular, el conocimiento de la gente, el conocimiento que tenemos y ya la información que buscamos en archivo, ¿verdad? Porque a veces hay vacíos ahí que hay que triangularlos. Entonces yo más bien aprovecho de este espacio de debate para preguntarle a Ale cómo fue tu experiencia desde el centro jesuita
si fue posible vincular la historia con la educación popular. Muchísimas gracias, Checho. Y un saludo a todas y a todos los que están conectados hoy. Felicitarlos a ambos por las presentaciones, me han parecido excelentes. Y definitivamente yo diría que las ciencias sociales y la educación popular no son tan comunes, aunque pensemos que sí. Y desde la historia no son nada comunes como ustedes lo ven para la geografía. De hecho, desde la disciplina histórica siempre se percibe, digamos, la labor, ya el ingreso al mundo laboral a partir de la docencia, pero no se percibe como un contacto con las comunidades. Entonces yo tuve, bueno, la dicha de trabajar en una ONG antes de vincularme por completo a la universidad, para quienes no me conocen. De hecho, ahí conocí a Alberto antes de que fuéramos casualmente también compañeros de trabajo en la universidad. Y ahí tuve el contacto con personas extranjeras, migrantes, personas en condición de refugio. Y mi encuentro con la educación popular y mi enamoramiento, porque en realidad yo trato de aplicar la educación popular también en mis clases, aunque tiene sus limitaciones, por supuesto, es distinto trabajar en una comunidad. Pero lo que intento, como decía Checho hace un rato, es validar la opinión de las personas con las que estoy trabajando. Y esto, aunque realmente es difícil cuando se está en una posición de profesor o de profesora, porque lo común, digamos, lo tradicional es que se piense que la persona que está como docente tiene el conocimiento. Y esto hace justamente caer en lo que decía Checho de una educación de tipo bancaria, ¿verdad? Pensar que el docente tiene que llegar con todo el conocimiento, y lo digo también para quienes están formándose como profesores y profesoras de estudios sociales, que no tenemos el conocimiento, todo lo contrario, el conocimiento se construye de forma colectiva cuando estamos en diálogo, un diálogo con todas las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Y esto es lo lindo de la educación popular, que es darse cuenta que el conocimiento está en constante formación, en transformación. Y ahora quiero conectar, aprovechando para dar un pequeño comentario sobre la exposición de Alberto, que es un ejemplo muy claro de cómo el conocimiento está en transformación, porque hemos hablado de identidad nacional, por ejemplo, durante muchísimos años, y sabemos del pacifismo, de la abolición del ejército, pero esta identidad nacional está en transformación también, y ahora sabemos, gracias a esta investigación de Alberto, que hay un componente nuevo del que hemos estado muy cercanos, ¿verdad?, del excepcionalismo verde, pero cómo darle perspectiva histórica a este nuevo elemento de la identidad nacional, porque ya es parte de esa nueva identidad, ¿verdad? Y cómo también, conectando con lo que dijo José Checho, cómo estos discursos identitarios hegemónicos no son únicos, tienen una contraparte en las comunidades, ¿verdad? Entonces puede ser que el gobierno nos habla de este excepcionalismo costarricense, pero las comunidades dicen otra cosa. Y si no nos acercamos a las comunidades, no tenemos la posibilidad de conocer esas dos caras de la moneda, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería contarles. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a la profe Alexia por su participación, y al profe Alberto y al profe José Mora. El siguiente en preguntar era el profesor Luis Conejo. Entonces le damos el pase a él. Ok, buenas tardes a todos. Qué dicha que Alberto comentó la educación popular. Qué bueno que tenemos profesores preparados en ese ramo, porque sí es lo que toca. José, usted que ha trabajado en la zona sur y ha hecho todo este tipo de prácticas con las comunidades, las empresas transnacionales normalmente también aplican ciertas escuelas, por decirlo de alguna manera, con sus empleados o con las comunidades. ¿Qué situaciones se ha encontrado usted o qué conflictos ha encontrado usted frente a lo que usted quiere plantear desde la educación popular con lo que les ha enseñado, entre comillas, las empresas transnacionales? Porque sobre todo las empresas transnacionales de carácter agrícola tienen mucho, digamos, ese tipo de, tal vez, sensibilidad o aproximación con las comunidades, que es ejercer cierta educación sobre las comunidades. Alguna gente en su momento lo llamó como bienestar corporativo, pero actualmente yo sí conozco, por lo que he estado investigando, que sí lo hacen, digamos, como enseñar en escuelitas. Bueno, la empresa sirve para esto, les estamos dando trabajo, pero lo interesante es ver que ustedes tal vez están dando
un discurso diferente, puede ser que sea paralelo. Sí me gustaría como que se refiriera a eso. Gracias. Perfecto. Gracias, Luis. Bueno, nada más le cuento a Primo, ahí está Christopher y Diana con la mano levantada, cualquier cosa. Ok, sí. Gracias, profe. Yo trabajé en Palmar Sur muchos años, en las fincas de Palmar Sur, que son fincas, bueno, de hecho, de eso estoy haciendo mi tesis de posgrado, que son, digamos, comunidades post salida de la United Fruit Company en 1984 y que se genera una, llamaríamos una multiterritorialidad ahí bastante compleja, donde hay muchos actores que en definitiva, como dice Luis, esos actores también tienen un discurso que se impone, digamos, y se imprime en la cotidianidad comunitaria. Yo parto mucho y es, digamos, partiendo también mucho de la educación popular, Luis, de que jamás vas a llegar el primer día, en la primera reunión o taller, el primer espacio, a tirar línea. Jamás. Porque eso, sin duda alguna, ya digamos, te alejó a 50 personas. No sé, digamos. Lo que dice Freire y lo que se dice mucho de la educación popular es que el educador popular, la educadora popular, lo primero que debe hacer es conocer el mundo en el cual se está insertando. Y ese mundo al cual se inserta, lo conoce observándolo. Y la observación es sin duda alguna, digamos, fundamental. Entonces, yo pensaría un primer taller donde nos cuenten la historia de la comunidad, los problemas de la comunidad, quiénes están acá, ¿verdad? Escuchar, conocer el mundo, decir, ok, aquí ya vi que como dice Luis, ¿verdad? Que Palmatica tiene a todo el mundo bastante, ¿verdad? Afilado con el discurso de Palmatica, que dicha que no dije nada en contra de Palmatica hoy, ¿verdad? Es decir, ¿cómo empezás a generar estrategias? Ahora, otra cuestión fundamental desde la educación popular es la pedagogía de la pregunta. Es decir, el educador popular, más que llegar con respuestas a la comunidad, llega con preguntas a la comunidad, ¿verdad? Eso es muy diferente a la educación bancaria, porque la educación bancaria llega con respuestas. Eso es así, eso es así, eso es así, ¿cierto? La educación popular es más bien como, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Entonces yo pensaría que se problematiza, Luis, se problematiza, digamos, el tema, ¿no? En este caso, por ejemplo, como, bueno, ¿y cómo es el asunto con Palmatica acá? Bueno, el asunto es tal y tal y tal y tal y tal. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Y ahí sale, no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y de repente uno empieza ahí en su rol de educación popular a observar que hay una señora que está callada. Usted le dice, ¿y usted qué piensa? Sonia, no, yo la verdad estoy en contra de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué está en contra de eso? Porque a mí me pasó esto, esto y esto y esto y esto. Ah, ¿ustedes saben lo que le ha pasado a Sonia? No, no lo sabíamos. ¿A alguien más le pasó? ¡Pum! Salen más. Digamos que la educación popular también hay que tener una chispa bastante importante para poder leer un grupo, ¿verdad? Y en eso la psicología, digamos, comunitaria es fundamental. Ojalá un día invitemos a alguien de psicocomunitaria que nos dé una charla, pero leer grupos es fundamental, Luis. Y sobre todo, como te digo, aquí hablando así en popular, a veces en comunidad calladito más bonito, llegar callado, unas 3 giras de reconocimiento, solamente observar, escuchar, hablar poco y nunca creer que vas a ir a tirar línea, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, me ha pasado demasiado, que yo tengo un posicionamiento bastante crítico, por ejemplo, a lo que el MEP le hizo a los pueblos indígenas, porque fue, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasó, por ejemplo, en Talamanca, que hubo una generación completa que les prohibieron hablar su idioma, ¿verdad? El idioma bribri, un dialecto, un dialectucho y no sé qué, ¿verdad? Y es impresionante que aún así escuchas personas que van a hablar, digamos, maravillas, ¿no? Y no vas a llegar, pero usted ¿por qué habla maravillas? Es una cochinada. Es decir, hay que tener también como tacto. Me parece a mí que ahí es donde bastante insiste Freire, digamos, y la educación popular en general, en que acercarse al mundo es también respetar el mundo, ¿verdad? Y ese respeto por el mundo, digamos, trayéndolo al ejemplo que decís de como el bienestar corporativo, de ahí, problematizarlo, pero irlo problematizando de forma procesual. Ok, muchas gracias, profe Luis, por su pregunta y al profe José Mora. Ahora nada más comparar un poco el orden en el que vamos, porque ya tengo muchas preguntas.
Seguiría Arturo, después Marcos Moreno, posiblemente Christopher Angulo, Raquel. Tenemos otra participación del profe Alberto y terminamos con Diana. Entonces le damos la palabra a Arturo. Ok, primero saludarlos y decirles que me gustó mucho las dos presentaciones. Y mi pregunta es para el profesor José, que sería cómo concretar un producto de la educación popular que, bueno, contiene ecología de saberes, tiene saberes de comunidades, pero a veces estas comunidades tienen otras cosmovisiones, como comunidades indígenas, cómo concretarlas en una demanda hacia una institución o hacia un marco jurídico que sin que estas nociones se pierdan y que estas nociones sean tomadas en cuenta. Por ejemplo, cómo concretar una demanda sobre la defensa de una comunidad indígena, de un espacio, de un territorio que es visto como algo sagrado, pero dentro del marco jurídico, o sea, esta como visión, esta idea de lo sagrado en la tierra es un poco despreciada y la tierra se ve más como unidad productiva. Entonces, ¿cómo hacer esa traducción de estas cosmovisiones para que en sí la institucionalidad la tome en cuenta y se logren defender los derechos de estas? No sé si se escucha. Se acaba de ir la luz. Hola, no sé si se escucha. Es que se acaba de ir la luz. Sí, sí se escucha, profe. Bueno, ya me iba a conectar con datos móviles de emergencia. Disculpas, pero bueno, estamos en el trópico y hay una lluvia bastante fuerte y eso ya no lo puedo controlar. No soy Daniel Salas, que sale como Storm controlando el clima. Te voy a dar un caso muy concreto, Arturo, con esta pregunta que estás haciendo. Nosotros trabajamos 6 años en territorio bribri de Talamanca. Y en Talamanca hay que acercarse desde el respeto al SWA, ¿cierto? Es decir, respetando la cosmogonía y para que te puedan dar la palabra, primero los mayores tienen que hacer su consentimiento, primero los mayores, bueno, primero, además, todo es en bribri, es decir, casi no entendés nada de lo que hablan, ¿verdad? Y menos cuando se están burlando de uno como psicua. Pero digamos que fue una experiencia para mí enriquecedora y es inolvidable, digamos, el trabajo con los bribris. Y fue muy interesante porque ellos tenían desde un principio una posición bastante crítica contra Red Más. Red Más es uno de estos mecanismos que conversaba Alberto de reducción de emisiones por deforestación y degradación, ¿verdad? Que son los bonos de carbono, donde una gran empresa con mucha plata que contamina muchísimo, da plata al tercer mundo para que los pueblos indígenas conserven los bosques que ya de por sí conservaban, y a cambio a esa empresa le dan bonos de carbono y ahora entonces la empresa es carbono neutral, así de forma mágica, ¿verdad? Que esos son los famosos mecanismos de compensación. Los bribris se opusieron desde un principio a eso. ¿Y cuál fue, digamos, la mediación pedagógica que tuvo ahí Kioscos? ¿Por qué se oponen ustedes a esto? ¿Verdad? Porque Kioscos tiene un posicionamiento muy claro desde la ecología política. Es una falsa solución al cambio climático. Y además se quiere proponer en territorios indígenas que de por sí siempre han conservado los bosques. No es como que se van a sembrar nuevos lugares con bosques, lo que ya está de por sí sembrado. Y así igual van a lucrar, digamos, empresas y luego van a recibir bonos de compensación, de que están ayudando a la crisis ambiental. Y ellos lo que decían era, porque el bosque es un hermano, ¿verdad? Que esto es mucho lo que habla Murray Bookchin en la ecología política, la ecología de la libertad, de que para los pueblos, él le llama comunidades orgánicas, hay una paridad de la naturaleza, de verla no como nosotros la vemos, que es como un recurso que se explota y se desecha, sino verla como una hermana, ¿verdad? Y es desde esta construcción de el bosque es un hermano, la montaña es una hermana y la montaña es sagrada, el río es sagrado, desde esta sacralización, digamos, y esta hermandad de la naturaleza, que se parte desde ese mundo para defender ese mundo,
¿verdad? Entonces, digamos que ahí la apuesta de la educación popular es defender ese mundo, defender el mundo sagrado de los bribris, ¿no? Y vieras que, aunque entiendo la pregunta tuya, sí existe un respeto a la cosmogonía, digamos, ante, si un bribri se planta en una conferencia de prensa y dice, aquí nadie se va a meter a mi montaña sagrada, eso hace que a la gente se le paren los pelos. Digamos que sí hay un respeto, ¿verdad? Relativo. Ya vimos todo lo que está pasando en Salitre, en Terra, ¿verdad? El racismo bastante fuerte. Pero en el caso de Red Más, el reivindicar la cosmogonía desde un lugar político para defender el territorio, sí funcionó. Entonces yo te diría eso. Y no fue utilizarla, perdón, porque suena como bastante feo, como instrumentalizado. Ellos nada más, fue como muy orgánico. O sea, la cosmogonía, lo político y lo cosmogónico no están separados. Simplemente forman parte de una sola cosa. Ok, muchas Como gracias. dicen, perdón, como dicen ellos, yo ni sabía que yo era militante, yo ni sabía que yo era activista, yo nada más estoy defendiendo a la tierra. O sea, yo no sabía que yo era ecologista, como dice Martínez Salier, ¿verdad? O sea, ellos no tienen idea que de repente nosotros somos fans de ellos porque son referentes del ecologismo, o sea. Ok, ahora sí agradecemos a Arturo por su pregunta y al profe José Antonio Mora. Ahora le daremos la palabra a Marcos Moreno. Hola, buenas noches, buenas tardes. Yo tenía una pregunta, bueno, eran básicamente 3 preguntas para Checho, pero voy a hacer una síntesis porque ya más o menos fue respondiendo algunas Y para tomar café, Marcos. ¿Por qué? Estoy molestando. La primera inquietud que tenía era cómo ustedes llevan adelante, a partir de la experiencia, los conflictos internos. Porque cuando usted exponía el trabajo que han realizado y tal, hablaban de la comunidad o de las comunidades. Pero sabemos que las comunidades internamente van a ser heterogéneas, van a ser complejas, van a tener conflictos, van a tener diferencias. Entonces, ahora no sería solo cómo llevan los conflictos, sino cómo se puede atraer a la gente que está por fuera de los que están, por ejemplo, en contra de un proyecto minero. Dentro de la comunidad tal vez haya personas que están a favor, pero también sería interesante saber si esas personas participan o cómo pueden participar para hacer un proceso democrático participativo, democrático más abierto, democrático en diálogo, etc. La otra pregunta es, ¿cómo es la relación con otros actores externos? Yo entiendo que de que kioscos se incorporan en el territorio, se convierte en un actor, en un agente, y que en ese territorio, yo no puedo hablar mucho de los espacios rurales, pero por ejemplo en los espacios urbanos va a estar la iglesia católica, va a estar la iglesia evangélica diciendo, tirando línea, recomendando cosas que muchas veces están en contra de lo que un proyecto que llevamos desde la universidad quiere imponer. Por ejemplo, yo trabajo en cuestiones de género, la iglesia evangélica está en contra del aborto y un proyecto que sale de la academia, desde movimientos feministas, tiene una idea clara en relación a eso. Entonces, ¿cómo es la relación de ustedes, a partir de la experiencia, con esos actores externos? Y la tercera, que quedé ahí con la inquietud, es cómo llevar adelante esta política de género. Porque ya la pregunta anterior era, ¿cómo era la relación de ustedes como trabajadores, como investigadores, como trabajadores de la acción social y la comunidad? Pero la pregunta sería, ¿cómo llevar adelante las cuestiones de género? Porque yo que trabajo en cuestiones de género, no puedo dejar de lado de que una comunidad tiene desigualdad de género, tiene diferencias de género, tiene una división sexual del trabajo, etcétera, etcétera. Y que a veces eso puede ocultar o visibilizar algunos problemas. Entonces, más o menos por ahí. No es necesario que responda a todas, sino como alguna idea general. Sí, porque son una bomba, Marcos. Muchas gracias. Ok. Sobre los conflictos internos, te digo una cosa. Pasa, por ejemplo,
no sé, yo estuve en un proceso comunitario como 5 años, y en esos 5 años las señoras eran amigas, luego se odiaban a muerte, luego se devolvían otras mejores amigas, luego se hacían cuñadas, luego se odiaban, se tiraban chancletazos, se hablaban mal la una de la otra, pero luego cuando estaban cerca se abrazaban y se daban besos. Es decir, luego yo me fui dando cuenta que era muy complejo desde mi lugar externo, que va cada 15 días a comunidad, mediar, digamos, un conflicto interno de la comunidad. Salvo que nos lo solicitaron. Salvo que fuera una solicitud explícita de necesitamos resolver esto ahora ya. Que fue, por ejemplo, un caso en Longomai. En Longomai solicitaron, que ya la gente no se aguantaba entre sí, entre el comité, y solicitaron una intervención de kioscos, de resolver ahí conflictos internos, ¿verdad? Salvo eso, yo lo que hago mucho, pero es que también, eso es otra cosa, la educación popular, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Y yo no puedo imaginar cuál es el estilo de Marcos, cuál es el estilo de Alberto, el de Alexia, con el estilo mío. Por ejemplo, en mi caso, pero ya eso es por una apuesta política muy personal, yo también visibilizo mucho las desigualdades de género en los espacios taller. Lo visibilizo. Y además la educación popular trasciende los talleres en el salón comunal, porque también uno trabaja mucho en las casas, en la sala de la señora, comiendo pinto con chorreadas en la casa de don Pichincho, o sacando yuca en la casa, no sé, ¿verdad? Usted también ahí está trabajando con la gente. Y ahí también estás problematizando temas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde no reírse de un chiste machista, no ser cómplice, digamos, de un chiste sexista o misógino, que eso es fundamental, a apoyar a una compañera, por ejemplo, normalmente yo suelo, en kioscos tenemos asistentes, con horas asistentes, yo suelo contratar mujeres porque por más de que nosotros desde la universidad estamos bastante, digamos, problematizando estos temas, en las comunidades es bastante real de que hay ciertos temas que los hombres quieren hablar con los hombres y las mujeres quieren hablar con las mujeres. Eso es muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, yo normalmente tengo asistentes de trabajo social y a mis asistentes las señoras les cuentan cosas que a mí jamás me van a contar, ¿verdad? Y luego ellas me dicen, Checho, está pasando esto, no sé qué, tal compañera está siendo víctima de abuso, no sé qué, no sé qué. Y ahí activamos protocolo de una vez. Y en los talleres lo que hemos hecho son pautas, digamos, como de convivencia. Y son lindísimas, ¿verdad? Por ejemplo, una compañera que estaba siendo víctima de violencia en el espacio cuando estábamos elaborando pautas comunes de convivencia en el grupo, llegó y dijo, yo quiero que una pauta sea que este espacio tiene que ser libre de todo tipo de violencia. Y así lo apuntamos, ¿verdad? Así subrayado en el papelógrafo. Este espacio es libre de todo tipo de violencia. Es un espacio seguro, ¿verdad? Y de una vez ahí, ¿están de acuerdo con esta pauta? Sí, estamos de acuerdo, no sé qué. ¿Y qué significa que ese espacio es un espacio seguro? Y se levanta otra señora y dice, que aquí nadie va a juzgar a nadie si se pintó las uñas, si se pintó los ojos, si tiene un tatuaje en la cara. Y era como, wow, a partir de pautas estamos tratando temas aquí, ¿verdad? Y además ellos lo hacen desde un lugar bastante, ahora hago el enlace con lo que decís, a veces mucho desde la espiritualidad, ¿verdad? Como desde ese respeto, digamos, a otras personas. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, digamos, como de protocolo de trabajo en comunidades, está el mapeo de actores. ¿Quiénes son los que están ahí ejerciendo fuerzas? Está el partido político, está la iglesia, como decís vos, está la MUNI. Depende del contexto, si es una toma de tierras antigua, está el IDA, o como decía Luis, está Palmatica, o está la empresa, ¿verdad? Y de vez en cuando, nosotros siendo un actor más, que eso siempre lo tenemos muy claro, entramos en relación con otros actores, pero para cuestiones muy específicas. Por ejemplo, si vamos a hacer un festival en una comunidad, le pedimos a la iglesia las colchonetas. O si el salón comunal donde siempre hacemos los talleres está ocupado porque hay un 15 años, le pedimos a la iglesia el aula que usa para escuelita dominical. Pero es tener buenas relaciones con los otros actores. Y claramente, digamos, no todos los actores nos van a querer por los temas que tratamos, ¿verdad? Pero eso también es reconocerlo. Yo creo que eso es parte del posicionamiento ético.
digamos, si estás posicionado en un lugar, tenés que saber que no le vas a caer bien a todo mundo, ¿verdad? Y creo que en eso también respondo la otra pregunta, que también, a pesar de que sí se ha hecho la invitación a gente que no forma parte del grupo, la gente no llega. Y hemos hecho de todo. Así hemos llevado hasta perifoneo, carros, hemos hecho volantes, hemos hecho un montón de estrategias y no, porque ya eso es parte, digamos, de la propia dinámica comunitaria, digamos, y grupal, donde nosotros siendo un agente tan externo y tan intermitente, no vamos a modificar. No sé si se escuchó bien porque dice que mi internet está inestable, pero eso sería como a las preguntas tuyas, Marcos. Ok, muchas gracias a Marcos por sus preguntas y al profe igual. Seguiríamos con Christopher Angulo. Muy buenas tardes a los profesores. Gracias por exponernos hoy, bueno, en esta tarde, a estos temas. Bueno, al profe Checho quería preguntarle sobre los retos que puede enfrentar la educación popular, ¿verdad? Actualmente puede ser, bueno, ya se tocaron temas anteriormente como la cuestión de género, el adultocentrismo, y ahorita pues indudablemente sería la pandemia y pues la virtualidad, ¿verdad? Entonces no sé qué otros retos se puede enfrentar a este tipo de educación. Eso sería. Gracias. Gracias, Christopher. Definitivamente esta pandemia es el reto más fuerte que estamos teniendo desde la educación popular. Y ahora justo estamos en un taller de educación popular y territorios comunitarios y ese es el tema central. Estamos intentando darle cabeza a cómo hacemos para poder adaptarnos a este contexto en el que estamos y no sentir la frustración que se siente, digamos, de quienes pasamos en la comunidad metidos y que de repente ahora tenemos que estar en un cuarto. Hay que reconocer como cuestiones básicas materiales. Una es la brecha tecnológica, que puede ser por una brecha generacional, pero sin dudas por una brecha más de acceso a recursos que nos separa, que son los datos móviles, que es el Wi-Fi, que es el celular inteligente, que es el conocer aplicaciones como Zoom o cualquiera de estas, que nos aleja de la gente. La gente aprendió a usar WhatsApp y ya ponerles a que aprendan a usar Zoom y a que levanten la manita y que apaguen el micrófono, eso está muy difícil. Entonces, eso es una diferencia, digamos, que estamos teniendo. Prácticamente el seguimiento se lo estamos haciendo por llamada telefónica y grupo de WhatsApp donde se mandan audios, se mandan fotos de las parcelas y se mandan todas las cosas. Y de parte nuestra lo que estamos haciendo son memes, radionovelas, estamos haciendo pequeños videos cortos que se les pueda mandar al teléfono celular y que puedan como seguir ahí, ¿verdad? Pero definitivamente ese es el reto más grande que estamos teniendo desde la educación popular y es el seguir acompañando comunidades desde la virtualidad. Eso es, más bien, hagamos otro foro, ustedes, organizadores, a Primo, un foro sobre retos de la virtualización y no solo la educación popular, la educación en general, porque sí está como bastante difícil pensar esto individual. Creo que eso es una tarea más colectiva que nos toca ir pensándola, porque definitivamente estamos como en una parálisis que tampoco la voy a criticar. Creo que también esta parálisis es válida, es parte, ¿no?, del contexto que estamos viviendo y hasta ahora estamos imaginando en esas alternativas ante estos retos. No sé si contesto a tu pregunta, Chama, pero por ahí va. Profe, se mutió. Perdón, primo.
Es que bueno, no sé si fue mi internet o algo así, pero a mí me pareció como que no pudo tener la respuesta porque se cortó el audio, me parece. Ah, sí, capaz y sí. No, que nada más decía eso, que son retos que hay que pensar más en forma colectiva y que definitivamente no están siendo contestados actualmente y que hasta ahora estamos viendo algunas alternativas, pero que sí están bastante complejas porque tienen que ver con resolver cuestiones materiales de, de acceso a recursos. Ah, ok. Perfecto, profe. Muchas gracias. Con respecto a lo que mencionó ahora, puedo decirle a Stephanie que si abrimos un espacio ahí en algún momento de esta semana, quizá, sobre los retos de la virtualización, de una vez. Ahí cualquier cosa Gracias. se la podríamos hacer, está llegando. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la carrera y esos podemos estar llegando, hacer llegar a los estudiantes y a los profes por correo. Cualquier cosa. Que el profe Carlos Granados, que ahora se ofreció. Sí. De Podríamos también hecho, invitarlo al... Alberto decía aquí en el chat que tenía otra pregunta. No sé si con eso, bueno, Alberto y Diana, sí es cierto. Y ya con eso iríamos cerrando. Sí, bueno, seguiría ahora la compañera Raquel, el profe Alberto y después seguiría Diana. Y ahí sí ya culminaríamos. Ahora le Sí, damos... Ah, ok, gracias. yo tengo una pregunta que es para el profesor, a los dos profesores, ¿verdad? Porque este año me estoy enfocando a trabajar el tema del agua, porque número uno, el problema, está muy presente el problema de la contaminación, ¿verdad? Por las actividades económicas. Y el tema de la cuarta revolución industrial, creo yo que supone que va a venir una gran presión sobre la demanda del recurso hídrico por el tema energético. Entonces, ahí me parece que es de vital importancia empezar a organizar a las comunidades o mejor dicho, iniciar un proceso de educación popular para que las comunidades aprendamos el valor que tiene nuestra agua y qué proyectos valen la pena, ¿verdad? Para un bienestar real. Entonces, mi pregunta para los dos profesores es, número uno, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes contemplan sobre el agua, ¿verdad? En el tema de protección del recurso hídrico y cuáles serían las tareas que tenemos al respecto? Y número dos, ¿cuáles herramientas de la educación popular y de la geografía podemos aplicar en este tema sobre la protección del agua? Gracias, Raquel. No sé si Alberto quisieras referirte porque creo que nos No, está preguntando a ambos. Nos estabas preguntando a mí y a Beto. si querés empezar, dale. Ok. Yo- Bueno, tal y como lo decís, Raquel, cuando trabajamos con comunidades nos damos cuenta que el agua es el tema que está organizando a la gente. No solo, bueno, yo digamos tengo como más experiencia en ruralidad, pero ahora que lo estamos viendo, digamos, desde el año pasado en los barrios del sur, la gente se está organizando porque les están cortando el agua, en Guadalupe se están organizando porque les están cortando el agua. Entonces sí, digamos que el agua se está volviendo un elemento central que organiza a la gente. Se ha convertido, en realidad ha sido, porque lo ha sido, digamos, hasta desde las asadas, ¿no? Hasta ahora estos conflictos por contaminación, conflictos por privatización o privación, digamos, del recurso hídrico, que creo yo que son los dos como más complejos y que son, digamos, conflictos de corte socioambiental. Mucho del acompañamiento que se puede hacer desde la educación popular es la denuncia pública como una herramienta de presión política. Y en ese sentido, digamos que sí nosotros desde las universidades tenemos muchísimas herramientas para poder acompañar, ya sea en elaborar un recurso de amparo, ¿verdad? En poder solicitar una audiencia pública, en poder solicitar a la municipalidad, al consejo municipal, una audiencia también, ¿verdad? En poder enviar cartas a Setena, es decir, tenemos un mayor conocimiento de la institucionalidad costarricense y de las vías y los mecanismos por los cuales
se puede, digamos, ejercer esa participación, ¿verdad? Que hasta me río porque a veces es bastante complejo, pero tenemos esas herramientas, ¿verdad? En ese sentido, digamos que funciona mucho. Y principalmente para mí la herramienta de la denuncia pública, de visibilizar el conflicto, eso hace que el otro actor, la contraparte, tenga que resolver al respecto, ¿verdad? En el momento en que ya llegó la señora y grabó el video donde están entubando el río y la señora ahí con el teléfono, vea aquí lo que está pasando, y se lo manda a todos los vecinos, eso es una herramienta de denuncia. Y ya ahí estás, digamos, ejerciendo presión, ¿verdad? Y desde nuestro lado nos corresponde entonces convertir eso en una nota de prensa. Ojalá que eso también tiene la posibilidad las universidades públicas, que nosotros lo hacemos mucho desde kioscos, convocar un foro a las dos partes, convocar al desarrollador y a las comunidades, y en ese foro que se establezca el debate. No suelen llegar, ¿verdad? No suelen, cuando los invitamos, no suelen participar de las actividades, pero la universidad definitivamente tiene muchos recursos para aportar en estas distintas luchas por la defensa del agua, donde por mucho es el acompañamiento a los distintos procesos de denuncia, para mí, a donde más tenemos que aportar. Bueno, yo creo que el agua es, como decía Checho, es una dimensión central de lo social, ¿verdad? Hay un geógrafo que hace una crítica muy interesante a esta idea convencional que tenemos del ciclo del agua, que es que el agua se evapora y va a las nubes y después precipita, que es un ciclo del agua que entiende el agua como si estuviera por fuera de la sociedad, ¿verdad? Y en realidad el agua nos atraviesa como sociedad y atraviesa todas nuestras relaciones sociales y todo el modelo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando las comunidades en Guanacaste se están quedando sin agua, entre comillas, en realidad eso no es algo simplemente de la naturaleza, sino que es resultado de una determinada actividad económica, en este caso, digamos, un turismo de masas que acapara esa agua, ¿verdad? Y bueno, y yo podría hablar un poquito más un caso que conozco más de cerca, que son las comunidades que han luchado contra proyectos hidroeléctricos. Y ahí está muy clara esa tensión, digamos, entre el agua del río para la comunidad y para, digamos, usos que la comunidad hace de esa agua, tanto para actividades domésticas como para la propia recreación de las comunidades en los ríos, versus esa misma agua, digamos, pensada desde un punto de vista más utilitario para generar electricidad, para generar dinero, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, definitivamente el agua es como un detonante y un indicador de ese despojo, digamos, y de ese acaparamiento, pues. Y ahí yo agregué algo interesante con lo que Checho hablaba más temprano, y es que, o más bien con la pregunta, no sé si era de Bernie, de que quiénes hacen educación popular. Yo agregaría de que las propias organizaciones comunitarias hacen educación popular también. Entonces, por ejemplo, en este tema de las hidroeléctricas, hay un personaje muy importante que es don Otto Méndez de la Tigra de San Carlos, que digamos, él sufrió en carne propia, él y los vecinos de la comunidad sufrieron en carne propia los impactos de los proyectos hidroeléctricos, y él siempre cuenta que a raíz de esa experiencia digamos, de estas estrategias que al final de cuentas son estrategias educativas, ¿verdad? En defensa de sus bienes comunes y de sus territorios, ¿verdad? Y también ahí quisiera aprovechar para ligarlo un poco con esta discusión del capitalismo verde y los límites del capitalismo verde, porque estamos de acuerdo en que es necesario pasar a un mundo post-petróleo, ¿verdad? Que no podemos seguir quemando el petróleo como se ha hecho en los últimos 200 años, que eso es lo que ha provocado precisamente el cambio climático y todo este colapso ecológico. Pero el capitalismo verde básicamente lo que dice es como cambiemos una fuente de energía por otra sin cuestionar los patrones de consumo energéticos. Entonces yo me pregunto, energías limpias y descarbonización y electrificación del transporte y todo eso,
pero ¿eso qué va a implicar? Que hagan otra vez un nuevo boom hidroeléctrico en Costa Rica o un nuevo extractivismo ahora del litio para sacar las baterías para los carros eléctricos. Entonces ven ustedes como que si no se confrontan las relaciones de poder o digamos el modelo de desarrollo como tal, es como simplemente cambiarle el ropaje, pero en esencia no cambia fundamentalmente, ¿verdad? Y sí, yo creo que en buena medida casi que todos estos conflictos socioambientales de una forma u otra tienen que ver con agua. Yo diría que el agua sí es como un eje que atraviesa todos estos procesos de lucha, ¿no? Socioambiental. Beto, vos tenías, de hecho, en la lista, seguías vos en Sí, preguntas. de hecho iba a aprovechar eso mismo que dijo el profe Checho. Profe, si quisiera puede ser su pregunta en ese momento, porque usted era el que seguía. Ah, Y bueno. muchas gracias también a Raquel por su pregunta a los profesores. Sí, mi pregunta es como un poco con la intención también de dialogar entre ambas presentaciones y es, ¿verdad? La educación popular ya nos explicabas de que busca acercarse a los actores sociales para problematizar, digamos, las visiones del mundo dominantes. Esta visión de desarrollo, de que el bienestar es a través de la explotación de los recursos naturales y toda esta narrativa que es dominante. Entonces yo quisiera preguntarte, si en este trabajo en kioscos, ¿verdad? Acompañando comunidades que luchan en defensa de su río, o en defensa del bosque, o en defensa de permanecer en la tierra, si se ha problematizado esta idea del excepcionalismo verde, ¿qué opinan las personas en comunidades en conflicto acerca de esta idea de la Costa Rica como este paraíso natural? Si es algo que han discutido, ¿cuál es la perspectiva de la gente que está, digamos, en situaciones tan complicadas acerca de esta imaginario, ¿verdad? Dominante. Sí, ahora es importante contarle a la gente que Kioscos vivió un cambio fuerte a partir del año pasado y bueno, ahora por todo ese contexto del COVID, de todos modos, todo el mundo le ha tocado el cambio, pero tiene que ver con también un cambio en administrativo y de recursos, pero antes de ese cambio, digamos que teníamos suficientes recursos como para poder hacer encuentros comunitarios. Y en esos encuentros comunitarios salía siempre esta discusión, porque es gente de diferentes partes del país que van viendo que tienen en común la conflictividad frente a una, como vos decís, narrativa de una Costa Rica que no hay conflictos. Una Costa Rica que no está pasando nada malo en las comunidades, ¿verdad? Que es como lo que se proyecta. Entonces, se va construyendo, digamos, como de una forma comunitaria, un discurso, una crítica a ese excepcionalismo, pero sin llamarle de ninguna de esas maneras como lo llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, sí estaría interesante proponerlo como un tema, ¿verdad? Como todo eso es el excepcionalismo verde y tal, sería interesante ponerlo como tema. No lo hemos puesto. También siento que ustedes como CIEP ahí llevan como la batuta, ¿verdad? Como que han estado poniendo mucho más el tema y nosotros nos hemos quedado más como en la otra parte de la conflictividad socioambiental. Creo que es un buen momento justo como para, ustedes siempre han trabajado conflictividad socioambiental, pero para que nosotros traigamos un poco la discusión del excepcionalismo verde y ponerlo como un tema de agenda, ¿verdad? Como de las comunidades. Eso me parece bastante interesante. Pero digamos, si vos escuchás a Erlinda Quesada allá se me olvidó, en Guásimo, ella de alguna manera te habla de excepcionalismo verde. Si escuchas a Leo en Talamanca, él te habla de excepcionalismo verde. O a don Hernán allá en Guatuso, ellos te hablan de una Costa Rica que se está enseñando que no es la Costa Rica que ellos están viviendo. Ok, muchas gracias. Perdón, primo, se nos está yendo la gente ya. Sí, ya sería la pregunta de Diana y sería ya la última. Y terminaríamos ya con ella. Hola, sí, gracias. Bueno, primero yo soy de trabajo social y estoy aquí inmiscuida porque estoy haciendo el diseño de trabajo final de graduación y es
relacionado a Red Más y a población indígena. Entonces, también en base a eso, quería preguntarle al profe José, como cuáles son los retos, o, es decir, bueno, yo vi como cuando estaba haciendo mi estado del arte que hay poca investigación con población indígena, al menos de trabajo social no hay nada en los últimos 20 años. Si la virtualidad me permitió investigar bien, porque eran solo las tesis que estaban, digamos, en los repositorios virtuales de la U, pero si eso tiene que ver con la viabilidad, y en ese sentido, si la universidad tiene como una deuda histórica en materia de investigación con la población indígena, y también si eso también como tiene que ver más bien con la construcción de las personas indígenas como sujetos políticos que tienen un cierto recelo hacia un acercamiento casi que extractivista de los saberes por parte de la academia, ¿verdad? Que es como ir, hacer la licenciatura, irme y pues en qué aporté yo como estudiante. Entonces, como cuáles son los retos y qué recomendaciones desde la experiencia en kioscos nos puede comentar de hacer un acercamiento desde lo ético y político bastante coherente. Eso Sí, sería. definitivamente, Diana, qué excelente cierre, o sea, que está excelente cerrar con esto porque los bribris son los que más nos han enseñado, no solo a kioscos, sino en general a los que trabajamos con comunidades, que el extractivismo académico, las comunidades lo perciben y lo resienten y no lo van a volver a permitir. Entonces, en ese sentido, digamos, es importante desde el compromiso ético, yo te diría que la constante de evolución, yo te diría que créditos colectivos comunitarios participaron en esta investigación las siguientes personas, consentimiento informado, que eso igual el comité de ética siempre te lo va a pedir, ¿verdad? Pero constantes devoluciones. Y si, por ejemplo, tu tesis eventualmente se convierte en un paper, ojalá conseguir fondos para imprimir unos 100 ejemplares y mandar eso por encomienda a Talamanca. Digamos, la gente le gusta tener todas esas cosas en la comunidad, ¿verdad? La pegan incluso en la pared. Es importante que la gente se sienta parte, y esto, digamos, yo te lo diría, no sé si lo estás trabajando desde investigación, acción participante, pero que la gente se sienta parte del proceso investigativo y la constante evolución. Ojalá que tu siguiente gira ya lleves un adelanto de lo que estás haciendo. Y si no llevas adelanto, decirles, mira, no sé, un proyector, llevar y decir, vean, ahorita estoy haciendo esta matriz en Excel. Yo no sé si ustedes saben qué es Excel, pero es esto. Esas son todas las tesis que hay sobre Bribri, territorio Bribri, y lo que estoy haciendo es esto. Y esto me ha tomado tanto tiempo. Y ahí te van a decir como, sí, Carlos Borges vino aquí y se hizo amigo de todo mundo y luego se desapareció y ahora no lo queremos. Y bueno, te van a hablar de todo. Pero es importante, no solo con los bribris, yo creo que en general también estarles comunicando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y sobre todo si les atañen directamente como una tesis de, ¿verdad? Como la que estás haciendo vos. Y que eso también desde la educación popular es un reto. ¿Cómo les explicamos que es una matriz de investigación, verdad? O cómo les enseñamos que es un estado del arte. Es que es un estado del arte, y vas a ver, porque los bribris son mañosísimos y han acompañado varias tesis y saben de todo eso, ¿verdad? Entonces, yo te diría que digamos que los aprendizajes, porque te voy a decir así sinceramente, los aprendizajes que tenemos desde kioscos con los bribris, también hay unos aprendizajes como que nos tocó agachar la cabeza y aprender. Y uno en particular fue el documental de Itzou Sirik, no sé si lo has visto, está en YouTube, El Camino de la Semilla. Es un documental que se hizo en conjunto, Era Verde Kioscos, y ganó un premio. Y el premio, la plata del premio se la dejó el director. Y los bribris se dieron cuenta. Y los bribris le cerraron las puertas al director. Y es que ellos se dan cuenta de todo. Es que es una población bastante grande y está muy articulada y están muy despabilados. Entonces, por ejemplo, si tu investigación va a tener algún corte internacional, por lo menos comunicárselo al grupo comunitario, digamos, que está acompañando con vos la investigación, que sepan estas cosas, es muy importante. Eso es lo que yo te diría.
Gracias, profe. Igual está en etapa de diseño, no he hecho la metodología, pero era como para ir construyendo algo. Yo te recomendaría, con los Bribris es muy rico trabajar investigación-acción. Es lo más chiva. O sea, sale, que eso cuesta mucho que salga en comunidad. Con los Bribris sale siempre, investigación-acción participante. Ok, gracias. Ok, ahora sí, ya más para finalizar, agradecerle al profe tanto Alberto Gutiérrez como al profe José Mora por su tiempo. Vaya que se nos ha ido buen tiempo hoy, pero ha sido una charla, siento que muy rica, que podemos aprovechar bastante, muy interesante sobre todo, y agradecerles de verdad por estar aquí, su participación con nosotros, eh, que ustedes nos han ayudado de gran manera en esto, que fue un proyecto muy importante por parte de la socia que estamos, y de verdad, de parte de la socia que ya acabamos de salir ahorita, queremos agradecerles por haber colaborado con nosotros. De verdad, de todo corazón les agradecemos. Gracias a ustedes. Qué buenas actividades y no duden en invitarnos y aquí seguiremos participando. Perfecto, muchísimas Igualmente, gracias. gracias a ustedes y como les decía al inicio, yo creo que esto es lo que le da sentido al quehacer universitario, que nos a conversar y a intercambiar ideas y en buena hora. Y aquí estamos a disposición para cuando tengan alguna iniciativa.